La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, el programa que promueve la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en el Perú y en el mundo, entrevistando a las personalidades protagonistas en estos campos. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de Alberto Quintanilla, ex presidente de la Asociación de Centros de la Universidad de Ingeniería, de Centro de Estudiantes, ACUNI, también ex alumno y es egresado de la Universidad San Marcos. Conoce ambos ambientes, tanto estudiantil como dirigente, como también docente en San Marcos. Y precisamente en estos momentos estamos viviendo periodos muy difíciles en el país, en nuestra patria. Y Alberto Quintanilla es además político, seguramente tiene mucho que decir, pero en este caso se trata de conocer la naturaleza del movimiento estudiantil, hasta dónde puede llegar, cómo es que los estudiantes tienen espíritu combativo, se levantan contra las injusticias, cómo es que a veces son utilizados estos movimientos para beneficio no precisamente de jóvenes, sino de partidos políticos diferentes a las causas estudiantiles, en fin. Gracias, estimado Alberto, por estar con nosotros estás tú en Francia, un poco lejos de la patria, pero siempre supongo atento a lo que sucede en el país. Gracias, Modesto Montoya. Gracias por tu presentación. Una aclaración, yo no soy docente en San Marcos, estudié en San Marcos Sociología y Derecho y soy profesor en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Lo que está sucediendo en San Marcos es bastante penoso por cuanto la rectora Gerí Ramón ha nombrado a partir de la mayoría que tiene en la Asamblea Universitaria un comité electoral que está actuando en forma antidemocrática. Ha retirado de la contienda electoral a varios candidatos, tanto a decanaturas como también a la Asamblea y al propio rectorado, lo cual significa que estas elecciones que están planteadas en San Marcos para renovar a sus cuadros directivos, al rector, a los vicerrectores, no va por buen camino. Es preocupante también en esta línea cómo la OMPE ha anunciado que se retira de ser veedora y no va a participar porque ciertamente no encuentra un ambiente democrático en la conducción del comité electoral que es afín a la rectora Gerí Ramón. Bueno, pero aparentemente esas elecciones han sido suspendidas hasta nuevo aviso, de modo que los estudiantes que se levantaron en la universidad han tenido un éxito, por lo menos hasta el momento. No sé qué va a pasar, si van a regresar con el mismo comité electoral y con los mismos candidatos, en fin. Pero la pregunta que nos interesa saber es la naturaleza del movimiento estudiantil. Noam Chomsky señala que la juventud es el tesoro de la humanidad porque no tiene intereses creados, por lo menos no en la magnitud que tienen los viejos, tienen las ideas puras que trabajan por la justicia, por digamos, un mundo mejor, etcétera. ¿Cómo tú sentías de joven estudiante en la uni eh, cuando te iniciaste? ¿Cómo te iniciaste en el movimiento estudiantil? ¿Qué te animó? ¿Qué te empujó a meterte en ese campo a veces un poco peligroso, digamos? ¿Cómo fue? Mira, Esa, una característica, esa para conocer cómo un joven se involucra en temas políticos. mira, una característica de los movimientos estudiantiles en la época de los 70, 1970, 1980, 90, en la cual estuvimos en la Universidad de Ingeniería, es su carácter absolutamente democrático. Y creo también que el movimiento estudiantil que ahora se está dando en San Marcos está levantando banderas democráticas. Lo que quieren los estudiantes es que se respeten las reglas, que permita competir a todos los candidatos en igualdad de condiciones
y no haya un favoritismo. La primera crítica que se le hace al Comité Electoral de San Marcos en la actualidad es que es proclive a los intereses de la rectora Querís Ramón en ejercicio. En segundo lugar, que ha retirado de las candidaturas tanto a decanaturas de algunas facultades como a propio rectorado a las listas opositoras y que no son de la simpatía de la actual rectora Querís Ramón. Y el otro momento es que los estudiantes la semana pasada se han movilizado, han entrado a la universidad y lo que ha hecho la señora Querís Ramón es agredirlos contratando un grupo de personas ajenas a la universidad y que incluso han actuado al amparo de la noche sin identificarse, agrediendo a los estudiantes. Hay ya algunas denuncias penales en contra de este proceder de la señora rectora Querís Ramón, hecha por los estudiantes, me imagino también con el respaldo de sus familiares, pero también hay algunos congresistas, como la congresista Susel Paredes, que está manifestando que va a denunciar penalmente a Querís Ramón. Espero que este movimiento democrático, los movimientos estudiantiles se caracterizan fundamentalmente ahora, antes y también hace mucho tiempo por ser democráticos. Siempre han levantado banderas. En la UNI nosotros levantamos banderas democráticas. Queríamos ser escuchados, tomados en cuenta, que se nos permita participar en el gobierno de la universidad en base a las reformas de los inicios del siglo pasado, en la cual se dieron reformas universitarias importantes, entre ellas el reconocer el derecho que tienen los estudiantes de participar en el gobierno de sus universidades. Eso es lo que nosotros reclamábamos, porque en ese entonces, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se había restringido la participación de los estudiantes en el cogobierno de las universidades. Habían retirado ese tercio estudiantil para convertirlo en un quinto, ¿no? Nuestra lucha fue básicamente democrática y después muchos abrigamos banderas socialistas de justicia social, pero los inicios fueron unas banderas democráticas, como también está habiendo ahora en San Marcos. Los estudiantes están reclamando porque las elecciones sean transparentes y no amañadas. Pero en el caso de la CUNY, en el cual yo fui testigo de lo que pasó, eh, era profesor en esa época, digamos que, ¿cuál fue el resultado de ese esfuerzo, de ese sacrificio que hicieron los estudiantes? ¿Hubo una mejora o todo quedó igual? No, sí hubo una mejora significativa. En primer lugar, algo que hay que valorar en los movimientos estudiantiles de la UNI de ese entonces, como en varios otros movimientos estudiantiles, es que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Los estudiantes tienen que formar, los estudiantes universitarios tienen que formarse con responsabilidad frente a la sociedad y uno de los problemas es construir una sociedad mejor para todos. Y esta construcción para que sea mejor para todos tiene que ser democrática. Si a eso le agregamos algún interés o posición política, sea socialista, sea de izquierda o sea de centro o liberal o cualquier otra posición, siempre los estudiantes van a buscar ser escuchados, ser tomados en cuenta y que las reglas que se den en su participación sean democráticas. La democracia es un valor que en mi opinión no es patrimonio de una u otra posición política, sino es patrimonio de toda la sociedad en su conjunto. La democracia hay que defenderla siempre. O sea que después de ustedes, después del movimiento, se retomó, digamos así, la participación estudiantil en el gobierno universitario. Se logró la participación estudiantil, luego ya se restableció el tercio estudiantil, se dejó el quinto de participación en el gobierno de la universidad y se levantaron una serie de restricciones. El otro elemento que nosotros tuvimos como característica en la UNI era que los estudiantes que éramos dirigentes en ese entonces habíamos decidido también no dejar de ser buenos estudiantes. Era una razón de ser estudiar y responder con altura y con dedicación a las exigencias académicas de la universidad, no solo por responder a nuestros padres y familiares,
sino como una aspiración de nosotros mismos. Y en el caso tuyo, fuiste expulsado finalmente de la universidad. Mire, yo fui expulsado de la universidad, pero felizmente reingresé, me repusieron en la universidad y no se afectó finalmente, ¿no? Yo tuve la suerte de, después de ser expulsado, volver a la universidad y acabar la carrera de ingeniería económica en la UNI. O sea, tú eres ingeniero economista, digamos, pero Yo soy ingeniero también titulado en la UNI y también soy abogado y sociólogo titulado en San Marcos. Creo que nunca descuidé mis estudios, que eran parte de mi formación estudiantil, como tampoco descuidé la labor de dirigente estudiantil. Creo que los estudiantes deben ser democráticos, pero también deben ser responsables de sus estudios. ¿y ese cariño por el estudio viene de familia? ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mira, en la UNI mi padre era abogado, mi madre era profesora, Bueno, siempre han es sido una buena personas base, tenías estudiosas, una buena base. pero básicamente en la UNI nosotros tomamos la decisión de estudiar. Parte de la explicación por qué terminamos varios de los dirigentes estudiando en San Marcos era porque se cernía sobre nosotros el peligro de ser expulsados. Y decíamos, nosotros hemos venido a estudiar y si nos expulsan tenemos que acabar alguna carrera. Y varios estudiantes de la UNI en 1974 ingresamos a la UNI, perdón, a San Marcos, postulando o trasladando, una minoría se trasladó, pero era el afán de no descuidar los estudios. Creo que hay que ser democrático, luchar por la justicia social, pero también ser responsable en la formación académica de los estudiantes. Me parece muy bien. Es un buen mensaje para los jóvenes. Ahora, cuando tú hablas de democracia, hay veces algunos dicen, bueno, el comité electoral de San Marcos ha sido elegido por la Asamblea Universitaria. ¿Qué más democrático que eso? Es un comité electoral, digamos, democráticamente elegido. Hay que respetar su decisión y si ellos han decidido hacer las tachas que conocemos, pues es parte de la democracia. ¿Cuál sería tu respuesta? Mire, hay varias denuncias de que varios candidatos han sido retirados. Uno, porque les pedían de que no habían acreditado personeros por categorías, docentes de principales, docentes asociados. Ellos se habían acreditado uno solo para todos. Eso no estaba establecido en el reglamento previamente y no me parece, digamos, una razón justificable para que sean retirados. Después han sido retirados aduciendo que se presentaron fuera de los plazos, cuando no es cierto. Ha habido ya denuncias que desde horas antes del cierre de las inscripciones de candidaturas no se les permitía y no tenían acceso. El otro elemento, un comité electoral, no solo es democrático por el origen, sino debe ser básicamente por su comportamiento. Y el comité electoral de San Marcos no es democrático porque no está practicando la democracia en sus decisiones. O sea que lo que tú dices es una cosa seria, ¿no? No se podía ingresar al sitio, a la plataforma para inscribirse, un poco que puede haber sido motivo de sabotaje para que no ingrese más listas. ¿Eso es lo que tú sugieres? Efectivamente, no ha habido oportunidad para los candidatos a presentar las candidaturas que ellos estaban impulsando, ¿no? Incluso ha habido el intento de varias listas de unirse y tampoco se le permitió. Creo que ese es el déficit principal. El comportamiento del Comité Electoral de San Marcos es antidemocrático no por el origen de su elección, sino por el comportamiento en la toma de decisiones. Y creo yo, digamos, que ahora que se han suspendido las elecciones en San Marcos es una buena ocasión para que la rectora Gerí Ramón respete lo que ha anunciado en la última asamblea de que no está interesada en participar para ser reelecta, cosa que sí hasta hace una semana era parte de sus banderas. Bueno, en este caso efectivamente es muy raro de que haya una sola lista, ¿no? Eso no es democrático, pues, pero eh, las razones ya es una cuestión digamos, de normas, de leyes.
para ver efectivamente lo que tú señalas, si no se podía ingresar a inscribirse, y también el otro punto, ¿no? De que lo que el reglamento no prohíbe se puede hacer, o sea, un representante para todas las categorías. El reglamento no, de repente no dice pues que cada categoría tiene que ser representado por una, un representante de esa categoría, en fin, eso será pues cuestión de leyes, pero lo que sí efectivamente la democracia exige que por lo menos haya dos listas, pues, ¿no? Eso está claro. Claro, Esperemos. la democracia no solo es votar, sino también otros criterios, es la pluralidad, el debate, el respeto, la alternancia y otros mecanismos que son parte de la democracia. Creo que en San Marcos el comité electoral se ha comportado absolutamente en forma antidemocrática y ha dado lugar a que la OMPE retire su participación como veedora. Es un llamado de atención bastante fuerte que la Asamblea Universitaria tendrá que sopesar. La Asamblea Universitaria de San Marcos es prácticamente dominada por posiciones afines, pero no por ello guardamos la esperanza de que se comporte adecuadamente. Claro, si democráticamente han sido elegidos, obviamente tú señalas que además tienen que comportarse de manera democrática. Eso, ahí hay un problema, pues, porque si a mí me eligen democráticamente, tengo todo el derecho, dicen algunos, de hacer lo que yo creo conveniente porque lo estoy haciendo en nombre de los que me eligieron. Algo así se puede aplicar también al Congreso, porque el Congreso ha sido elegido democráticamente y están haciendo una serie de cambios, incluso de la Constitución, pero con el mandato del pueblo, dicen que no, ellos son democráticamente elegidos y tienen el derecho de hacer lo que crean conveniente porque lo hacen en nombre de sus electores. ¿Cuál sería tu respuesta a ello? Mira, yo creo que comportarse democráticamente es respetar las reglas preestablecidas y actuar en función del interés de las mayorías. La democracia debe ser renovada todos los días. No es simplemente tener una democracia de origen y olvidarse de consultar al pueblo actuar en función de sus intereses. La democracia es una práctica constante, ¿no? Es no solo el voto, es la pluralidad, el diálogo, el escuchar, el tomar en cuenta a los otros. No olvidemos que las movilizaciones que han habido a fines del 22 y el 23 en el sur del Perú, la gente reclamaba ser escuchada y ser tomada en cuenta. Es parte de lo que deben tener en cuenta también los asambleístas de San Marcos, y el comité electoral debe escuchar y tomar en cuenta a quienes están gobernando y dirigiendo. Pero yo he llamado, le pedí una entrevista con el presidente del comité electoral de la UNI. No quiere declarar, dice que va a declarar después de que se lleve a cabo el proceso, pero ahí también tenemos un problema, hay una sola lista, la otra ha sido igualmente tachada, y bueno, igual el comité electoral ha decidido ello. Lo, lo curioso, lo que no está muy bien que haya una sola lista, pero en fin, tú no conoces nada al respecto, supongo, de lo que está sucediendo en la UNI. Bueno, no conozco al detalle, pero ciertamente es preocupante que no se den comportamientos democráticos. La democracia es no solo un acto, sino es toda una conducta. E incluso hay rumores que, bueno, son rumores, ojalá que no sea así, se quiere cambiar el estatuto a esas alturas. Vamos a ver cuál es ese nuevo estatuto que están proponiendo. Pero en fin, volvamos al tema del movimiento estudiantil. Los estudiantes, tú has señalado, son democráticos, pero también tiene cada uno su ideología. En el tiempo en que tú estabas en la uni, yo me acuerdo, había pues la extracción social de los estudiantes era diversa. Había famoso gente que venía pues de la clase pudiente, digamos, que también eran dirigentes estudiantiles. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Había diversidad. Ahora ya más bien es un movimiento de estudiantes prácticamente todo de origen popular. ¿Tú has notado esa diferencia y cuáles son las consecuencias de ello? Cuando estudiamos en la UNI sí había un sector importante de sectores que provenían de sectores pudientes de la sociedad o de las clases altas o que tenían posibilidades mejores que los otros.
Pero también hay que reconocer que tanto la UNI como San Marcos como la Agraria reflejaban esa diversidad que hay en el Perú. Creo que si algo tiene que defender la UNI, San Marcos y otras universidades es el carácter plural de la conformación de sus estudiantes, que sigan siendo un reflejo de la sociedad y no solo sea una parte de ella, ¿no? Creo que es conveniente que también haya sectores pudientes y sectores no pudientes. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Si no hay una separación, el país está haciendo un conjunto de islas completamente no conectadas, ¿no? Y en este caso las universidades estatales, bueno, gente digamos, de origen popular y las privadas, los que tienen plata, y no hay conversación fluida, por lo menos entre ellos. Sin embargo, tenemos pues otro problema, ¿no? De que siendo los estudiantes de origen popular, hay también la... Ahora se sabe que para entrar tanto a San Marcos como a la UNI, como antes tal vez, ahora más todavía, pasan de todas maneras por una academia de preparación que no cuesta barato. Algunos pagan más, otros menos. Ahí también hay una diferenciación económica para ingresar, además a las universidades estatales. ¿Qué piensas tú de ello? Mira, y yo creo que en el Perú se está convirtiendo la educación en una suerte de privilegio. Siempre lo ha sido y hay que buscar que esto sea lo más extendido para que todos los sectores tengan. Se está volviendo, hay una suerte de regresión en la sociedad. En el Perú se había avanzado en mecanismos democráticos, en alternancia, habíamos dejado los golpes de Estado, etcétera, pero ahora se está volviendo a formas dictatoriales desde el Congreso, lo cual significa nuevas modalidades de ser autoritario. Creo que deberíamos entender todos que la democracia es una forma de convivencia la más adecuada hasta la fecha. No hay otro mecanismo que se haya inventado que la supere, pero ciertamente hay que cuidarla y hay que practicarla cotidianamente, ¿no? Las manifestaciones deben ser pacíficas, pero también pues el Estado tiene que respetar esas manifestaciones. Sin embargo, hay una especie de ataque a las manifestaciones, se les acusa de ser manipulada, de terrorismo, del caviarismo y los comunistas aparentemente un poco desprestigian, tratan de echar barro a las manifestaciones populares y sobre todo ahora supongo que a los estudiantes también los van a acusar de todo y la reacción que tienen es la violencia, ¿no? El ejército, la policía hizo lo que ya conocemos todos en la manifestación contra la gente que venía del sur. Ahora en San Marcos les han puesto eh, personal, como le llaman, matones para golpear así frente a todo el mundo, ante la prensa en todo caso, a los estudiantes que lo único que hacían era manifestar. Y aparentemente tanto el Congreso como el Ejecutivo y la rectora en este caso, ese deseo de mantener las cosas tal como están, no tienen ningún temor en recurrir a la represión violenta. ¿Este comportamiento también es nuevo o siempre ha sido así? Bueno, lamentablemente una sociedad dividida en clases es la violencia uno de los mecanismos que recurren las clases dominantes o quienes tienen el poder para mantenerse en él. Debemos entender de que una forma democrática es buscar convencer y no imponer, ¿no? Y la violencia debe ser usada como un mecanismo ya, como decía Carlos Marx, de partera de la historia. La violencia no es gestadora de la historia, no construye la historia, sino que produce cambios en un momento dado cuando es necesario la violencia. Es partera, es la que produce el cambio, no la que gesta. Bueno, pero en todo caso, en el caso de San Marcos es muy lamentable esta contratación de personas ajenas a la universidad y como dice la propia rectora Kerry Ramón, están participando de noche unos y otros de día y que están incluso participando sin ninguna forma de identificación. La identificación es parte del uso de la violencia legal. El ejercerla sin identificación es vetado por la democracia.
La Universidad del Callao también dice que ha habido algo similar y esperemos que la Universidad Nacional de Ingeniería, nuestra universidad, haya pues por lo menos una lista más. No puede ser que haya una sola lista, me parece. En esta época hay que buscar una manera, creo yo, de la alternancia. No, yo no pertenezco a ninguna de las listas, pero el espíritu democrático que todavía me queda desde la época estudiantil me sugiere que debe haber en el reglamento electoral debe haber que por lo menos haya unas dos listas. De lo contrario, no estaríamos pues en condiciones de decir que hay democracia. Finalmente, estimado Alberto, tú eres ingeniero economista y seguro que te has enterado de que el premio Nobel de Economía ha sido atribuido a tres científicos, a tres economistas que señalan que el lastre, las instituciones que dejaron las colonias, algunas colonias, en este caso América Latina, la colonia española, esas instituciones que dejaron acá en el Perú y que no han cambiado, dice los premios Nobel, que siguen las injusticias contra los indígenas, las desigualdades, etcétera. Cualquiera de estos grupos conocidos en el Perú lo acusarían de comunistas, extremistas y terroristas, estos premios Nobel, que dicen que las desigualdades y el maltrato a los indígenas producen pobreza en nuestro país. ¿Has leído eso? ¿Te has enterado? Aunque estás tú... Mira, y yo creo que los 13 norteamericanos economistas que han sido reconocidos con el premio Nobel sostienen que la institucionalidad es parte de la construcción del futuro de las sociedades. Y la institucionalidad debe ser respetada, pero no es una institucionalidad autoritaria, debe ser una institucionalidad democrática, basarse en la vigencia de instituciones, leyes y normas, pero que tengan la legitimidad del reconocimiento y el acatamiento voluntario de las sociedades. La construcción de una nueva sociedad es un tema que también pasa por la construcción de institucionalidad y los premios Nobel están rescatando eso. Claro, y señalan además que debe ser inclusiva. La democracia no debe haber excluidos porque aparentemente, según ellos, esa exclusión, esa desigualdad finalmente produce países fracasados, como se las... ¿Por qué los países fracasan? Porque hay, digamos, discriminación, desigualdad, instituciones que no son muy estables. Bueno, algunas palabras un poco para concluir, estimado Alberto. Bueno, decirle a los compañeros estudiantes de San Marcos que no abandonen sus afanes de justicia, de democracia, y que la democracia es un buen instrumento. No hay mejor instrumento que la democracia para poder actuar en la vida colectiva y social. Preocúpense por su futuro y sean siempre democráticos. Y un, men- Felicitaciones a los sanmarquinos. y un mensaje para tus descendientes, entre comillas, los estudiantes de la uni, ¿qué les dirías? Bueno, decirles que siempre veo con interés y sigo sus preocupaciones e inquietudes y creo yo, digamos, que tú bien has advertido, para que sea plena la democracia tiene que haber alternancia y pluralidad. No es bueno las candidaturas únicas ni en San Marcos, ni en la UNI, ni en ninguna parte. Ni en ninguna Gracias. parte. Muchas gracias, Alberto. Ha sido Alberto Quintanilla, ex congresista, ex alumno de la UNI, ex alumno de San Marcos, abogado, ingeniero economista y además la otra especialidad, ¿cuál es? ¿Tienes tres? Sociólogo. Sociología. Sociólogo. Tiene Gracias. una mezcla explosiva que para comprender muchas cosas. Muchas gracias, Alberto. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Gracias, muy amable. Un abrazo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.